Y bien, estamos ahora con Gino Costa, congresista por Peruanos por el Cambio. Gino, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, muchas gracias. Bueno, ¿cómo vamos a hacer con Pedro Pablo Kuczynski en lo que se refiere a las declaraciones? Porque es una persona que habla muy libremente, ¿no? Sin malicia, y por lo tanto suelta cosas que pueden generar conflicto, preocupación, como esta declaración del día de anteayer, que felizmente ya se zanjó, es un asunto que quedó terminado, ¿no? Pero ahora los periodistas le meten el micro a PPK y nuevamente responde algo que está casi al borde, digamos, que roza el peligro de la discrepancia, de la inconveniencia. Entonces, ¿cómo hacemos? Habría que quizás someterlo a unas clases de disciplina verbal, ¿qué hace? Porque él crea muy buen ánimo, un buen ambiente, ¿no? Con su sentido del humor y todo lo demás, pero a veces se pasan estas cosas. Alberto de Belaúnde ayer sugería la idea de un portavoz, ¿no? Claro, un vocero que es el que Palacio. está todos los días en contacto con la prensa, que es el modelo americano, digamos. Pero eso no es parte de la tradición política nuestra, ¿no? Quizás lo que habría que pensar es en, digamos, yo creo que somos el único país del mundo seguramente donde el presidente tiene que declarar entrando a una reunión y saliendo de la reunión y entrando a la siguiente reunión, es decir, y los ministros y los congresistas, todo el mundo declara sobre todo a toda hora del día. Entonces, una, digamos, sugerencia sería la de tener algo más formal una vez a la semana, donde el presidente se reúne con toda la prensa y declara sobre todos los temas, en un escenario un poquito más estructurado, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, esto que has pasado tú ahora, ¿quién hizo esa declaración? Tú me decías que me preguntabas a mí, yo no sabía, tú tampoco la habías escuchado. A ningún fujimorista. ¿Quién en el fujimorismo ha declarado eso? No sabemos, pero, ¿no es cierto?, es una pregunta que el presidente tiene que responder. Entonces, está innecesariamente expuesto. Sí, pues. Yo creo que algo en esta línea, ¿no es cierto?, de tener un espacio formal, ¿no es cierto?, una vez a la semana o cada 15 días, y el resto déjenlo trabajar, ¿no es cierto?, claro. Y a los ministros también. Y claro, en todo caso, según la Constitución, el vocero del Ejecutivo es el presidente del Consejo de Ministros, Claro. Que en este caso es Fernando Zavala. Pero quizá habría que ensayar pues con una fórmula claro, nunca ha funcionado lo del vocero de Palacio. Me parece que Toledo lo ensayó en algún momento. Con Carlos Urrutia. Con Carlos Urrutia. Duró, no sé, 2 meses. Duró 2 meses. Y no aprendió. No aprendió, sí. Pero mira, lo que es verdad para el presidente también es verdad para los ministros, ¿no? Porque el tiempo que le toman los ministros estar yendo a los canales de televisión, a las radios, declarando, es mucho. Y tienen que abocarse a la tarea, pues, de hacer la gestión, que es lo más difícil, que demanda mucha atención y concentración. Entonces tenemos que organizar un poco mejor esa relación con los medios, creo yo, ¿no? Sí, pues, efectivamente. Bueno, yo tuve la sensación después del episodio en el que hubo un comunicado de Fuerza Popular que por primera vez hablaba de llegar a acuerdos y cosas, ese comunicado, decíamos, quejándose de las declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski, diciendo que afectaban la institucionalidad, la unidad de los partidos, que había que llegar a acuerdos, en fin, no sé, me sorprendió. Después de la reunión entre Zavala y Luz Salgado, en la que Zavala pidió disculpas, incluso dijo que tenía el encargo de tender puentes y todo lo demás, ¿el ánimo ha cambiado en el Congreso? ¿Hay un progreso en el sentido de que hay un clima más favorable, digamos, a llegar a acuerdos o esto es una ilusión mía? Mira, yo no te podría decir porque hoy día no, digamos, hemos estado en reuniones internas de la bancada, nos hemos reunido con el presidente y con el presidente del Consejo de Ministros. Fernando Zavala estaba, digamos, muy optimista, ¿no? Ajá. Eso es lo que yo te podría decir. Digamos, inicialmente la conversación fue un poquito tensa por este asunto, pero luego de superado y habiendo él aceptado salir públicamente con Luz Salgado a hablar de este tema,
la cosa se extendió y se ha avanzado muy bien. Entonces las perspectivas son buenas. Eso es lo que yo te podría decir sin haber hablado con la gente de la bancada fujimorista en el Congreso. Yo quiero recoger, digamos, lo que fue el discurso de Luz Salgado el día de la juramentación de los congresistas, y me quedo con eso, que es un buen mensaje, que está reñido con varias otras cosas que han ocurrido estos días, pero veo en ella, ¿no es cierto?, y en digamos, la bancada que ella conduce en el Congreso, una buena disposición sobre la cual se puede construir una relación de convivencia constructiva entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Pero porque, bueno, es cierto que el presidente del Consejo de Ministros va a ir a explicar el plan de gobierno, el programa de gobierno, para pedir el voto de investidura. Yo me imagino que le van a dar el voto de investidura. Pero eso es casi un ritual, digamos, ¿no? Habría que avanzar hacia un acuerdo más general y no resignarse al proyecto por proyecto, ¿no? Es un poco lo que se está planteando ahora. Vamos a avanzar proyecto por proyecto. Si el Ejecutivo envía un proyecto, se discute o no se discute, puede haber una discusión agónica sobre ese proyecto, y de repente no se aprueba o no se aprueba, y así de proyecto en proyecto. Pero esto no debería haber un acuerdo general sobre, no sé, las reformas que se podrían aprobar, una agenda legislativa. ¿Se podrá llegar a eso? Ojalá. Yo creo que el primer paso en ese esfuerzo, y vamos a ver cómo resulta, es el pedido de delegación de facultades. Porque ahí tienes, digamos, un paquete en el tema económico, lucha anticorrupción, seguridad ciudadana y el tema de agua y saneamiento, ¿no es cierto? Agua potable y saneamiento. Y ese es un paquete grande, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso debería dar pie, ¿no es cierto?, para por una discusión en profundidad, y ojalá que ciertos acuerdos básicos, ¿no? Por lo menos sobre esos temas, eso ya sería un avance importante, ¿no? Sí, pues. Entonces, si eso marcha bien, quizá es posible pasar a discutir otros temas también, por ejemplo, el de la reforma de la justicia. Claro. ¿No es cierto? Nosotros tenemos en agenda encabezar desde el Poder Ejecutivo una convocatoria. Desde el Poder Ejecutivo. Desde el Poder Ejecutivo a las fuerzas políticas, a las instituciones de la justicia y a la sociedad civil para una discusión de cómo hacemos para mejorar la justicia, ¿no? Hay sugerencias, en nuestro plan de gobierno hay varias, en el plan de gobierno de Fuerza Popular también, los otros partidos políticos representados en el Congreso tienen sus propias ideas, y si llegamos a un mínimo común, ¿no es cierto?, de 6 o 7 medidas con las cuales comenzar, podríamos echar a andar ahí otra línea de acuerdo, digamos, ¿no? ¿Ese sería una reunión? ¿Sería una comisión? ¿Sería una reunión? Mira, la idea es que se cree, nosotros proponemos el Acuerdo Nacional por la Justicia, que es un espacio donde está representada la Suprema, el Ministerio Público, por supuesto, el Tribunal Constitucional, y los otros órganos de la justicia, la academia, el CNM, eventualmente los partidos, y algunas organizaciones de la sociedad civil que siguen este tema, ¿no? Algo de esto se hizo, recuerda, con el gobierno de Toledo. Claro. Se avanzó, incluso la reforma procesal penal es una iniciativa del Cereajus. Y eso después se abandona, porque pierde fuerza el gobierno de Toledo. Al presidente García no le interesa, al presidente Humala tampoco. Entonces es como retomar eso, ver qué quedó pendiente de esa agenda que siga siendo actual e incorporar algunos otros temas donde haya acuerdo, ¿no? Entonces ahora, yo veo ahí, como yo le decía ayer a Alberto de Belaunde, lo que me temo es que eso puede ser interminable, porque el Cereajus tuvo un informe que tenía como 11 tomos. Claro, él dice que hay uno que resume todo, que de todos modos es de este ancho. Entonces, por hacer una cosa muy revisada, muy integral, de repente se nos pasa el tiempo. Quizá entonces lo que habría que hacer, acuerdos básicos, 3, 4, 5 temas en los cuales se puede trabajar, y a medida que se vayan poniendo en práctica, claro, y se vayan implementando esas reformas, se incorporan nuevos temas. Pero sí creo que tendría que ser un espacio de coordinación permanente, digamos, que acompañe ese proceso y que aliente la reforma, ¿no es cierto? Porque hay un reclamo de la opinión pública. Claro. El Ejecutivo tiene algunas herramientas, el manejo presupuestal, el liderazgo,
pero son los órganos jurisdiccionales los que tienen que comprometerse en la reforma. El Ejecutivo tiene una herramienta muy interesante en el Ministerio de Justicia, que es esta comisión de implementación del nuevo Código Procesal Penal, que tiene una secretaría técnica con una cantidad importante de gente y que de alguna manera ha conducido la implementación o ha monitoreado, por ha acompañado el proceso. Los informes son excelentes y la información estadística que se ha producido sobre la implementación de la reforma es muy buena. Entonces, eso significa que desde el Ejecutivo es posible monitorear, impulsar reformas en el sistema judicial. Entonces, yo lo que haría es esa comisión fortalecerla, darle, que tenga un ámbito de acción más grande, que pueda ayudar a introducir el expediente digital único y otras cosas, no sé. Claro, lo que pasa es que esa esa comisión está limitada a la reforma procesal penal, claro, pero ¿no es cierto? Y la justicia incluye la familia, lo civil, lo contencioso administrativo, pero yo estoy de acuerdo que una experiencia de ese tipo y utilizando digamos, lo avanzado ahí podría ser de utilidad, agregándole algunos otros actores, pero lo que eso demuestra es que el Ejecutivo y los órganos jurisdiccionales pueden trabajar, ¿no es cierto?, en sacar adelante reformas importantes como esa, porque eso está presidido por, digamos, integrado por el Ministro de Justicia, la Fiscalía, el Fiscal de la Nación, el Presidente de la Suprema. Una cosa de ese tipo. El Ministro de Interior. Sí. No está Interior en la reforma procesal penal. Pero debería estar. Pero debería estar. Para la policía es fundamental ahí. Debería estar. Y forma parte del sistema judicial en realidad, ¿no? Debería estar. Claro. Pero esta necesidad de que no sea un asunto exclusivo de los organismos jurisdiccionales, sino que hay una participación del Poder Ejecutivo, que maneja el presupuesto y conduce el Estado, digamos, ¿no es cierto? El presidente es el jefe de Estado y este es un asunto de Estado. Pero además incorporar a los partidos políticos, ¿no es cierto?, representados en el Congreso y la sociedad civil. Y como te digo, yo creo que una de las lecciones del Seriajus es que si te pones muy ambicioso, como tú dices, diseñando la reforma perfecta, te vas a quedar muy lejos. Más bien, vamos de menos a más. Por ejemplo, ¿cómo sacamos adelante los juzgados de flagrancia? ¿Cómo los extendemos? ¿Cómo concluimos la reforma procesal penal? ¿Cómo fortalecemos el sistema de lucha contra el crimen organizado? ¿Cómo descentralizamos la justicia penal? Para hablar de algunos de los temas, ¿no es cierto?, de la justicia penal. Lo mismo hay que hacer con lo civil, con familia, con lo contencioso administrativo. Hay que desarrollar una agenda mínima de cambios en cada una de esas esferas de la justicia. Todo eso se pueda poner dentro del presupuesto por resultados. Es decir, que el MEF te da más plata en la medida en que tú avanzas mejor, demuestras que tienes indicadores de medición de la productividad de los jueces o de los, no sé, hay que modernizar pues también el sistema del Poder Judicial. Por ahí puede ir la cosa, pero eso se ha visto, por ejemplo, en la reunión que han tenido hoy día, plantear, porque yo no había escuchado que desde el Ejecutivo iban a plantear Hoy día lo hemos discutido, entre otras cosas, ¿no es cierto? ¿Qué han visto hoy día? Bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? El ministro Zavala nos ha pedido que podamos reunirnos como bancada con él y con el presidente cada 15 días. Nos ha anunciado un poco cuál es el cronograma de lo que se viene, ¿no es cierto?, la investidura primero, el pedido de delegación de facultades después y la discusión de algunos temas. O sea, la urgencia de actuar en el caso de Loroya, por ejemplo. Hemos discutido qué hacer frente a la necesidad de impulsar la reforma política electoral. Hemos empezado a discutir ese tema. ¿Qué hacer desde el Congreso en relación con la aspiración de Perú a incorporarse a la OECD o a la OCDE, ¿no? Y si el Congreso debería o no tener un rol protagónico en esto, si podemos plantear o no la creación de una comisión especial para acompañar ese proceso que es tan importante para el Perú, porque incorporarte al club de los países ricos obliga a que institucionalmente te pongas a la altura, ¿no es cierto?, de los estándares internacionales más avanzados en materia de gestión pública, ¿no?, y de administración de justicia también.
De acuerdo. Entonces, ahí creo que el Congreso podría ayudar a acompañar. Hemos estado discutiendo esas cosas. Y en el tema, por ejemplo, de la reforma política, ¿llegaron a alguna conclusión, alguna idea? Bueno, lo que se planteó es que teníamos nosotros que tener un acuerdo básico sobre ese tema. Juan Cheput lo planteó porque dijo, en el plan de gobierno no hemos asumido nosotros una postura. Entonces, primero tenemos que definir una postura para ver qué cosas llevamos al seno del Congreso para... Ahí la gente de Fuerza Popular, por lo menos algunos de ellos están proponiendo formar una suerte de comisión de académicos, de expertos, de politólogos, digamos, quizás un poco injertada con algunos políticos que tienen experiencia, para que hagan una propuesta y esa propuesta se ve después, porque es un tema complejo, ¿no? Mira, esa es una buena idea. La pregunta es si es una comisión solo de especialistas o una comisión de especialistas con representantes de los partidos, quizá para asegurar que los partidos estén involucrados desde el primer momento en ese esfuerzo, porque si no llega, lo producido por los especialistas se ve como un producto ajeno y el cuerpo lo rechaza, ¿no? Entonces, esa es una discusión que hay que hacer. Ahora, por otro lado, se dijo que se había avanzado mucho. Ya el Jurado Nacional de Elecciones y los organismos electorales tienen una propuesta de código electoral y de código procesal electoral que no hubo tiempo para discutirlo. Entonces, digamos, no estamos comenzando de cero. Y en segundo lugar están las propuestas de transparencia, que han sido formuladas por especialistas muy destacados que representan todo el espectro político. Entonces, si nos organizamos bien, ya hay voluntad, se podría sacar esto adelante porque ya hay bastante avanzado, ¿no? Efectivamente. Entonces, es otra esfera, Jaime, donde existen condiciones, ¿no es cierto?, para acuerdos políticos con resultados posibles en el corto plazo, ¿no? Si es que hay voluntad política para eso. Yo creo que sí hay, porque la gente misma de Fuerza Popular está hablando cada vez más de la reforma política, de la construcción de un sistema de partidos, etcétera, cosa que me sorprende porque nunca ha sido tema de ellos, pero ya lo están mencionando. Entonces es el momento de empatar, ¿no? Es que son temas que en la campaña electoral digamos, ha quedado claro de que ninguna fuerza política puede oponerse, ¿no es cierto?, a empujar las cosas para una reforma política electoral, para una reforma del sistema judicial. Sí, pues. O sea que si queremos ser congruentes con el clamor ciudadano, tendríamos que ponernos a trabajar en esa dirección. Y dime una cosa, ¿hubo un acuerdo acerca de, se estableció en qué temas o se iba a pedir facultades legislativas en el caso específico de seguridad y sistema judicial, reforma judicial, por ejemplo? ¿Se va a pedir facultades legislativas para qué cosas? Mira, nosotros estamos pidiendo facultades legislativas para crear un programa nacional de prevención social de la delincuencia que no tenemos, básicamente para enfrentar el problema de la violencia contra la mujer, la violencia juvenil y los barrios violentos. Tenemos una propuesta ahí de programa. Segundo, ¿es un programa o es ley? ¿Es ley? No. Queremos una ley para crear un programa. Y irlo construyendo modularmente. Segundo, todo lo que tiene que ver, Jaime, con la relación entre municipios y policía en el ámbito local. El rol de los municipios, ¿no es cierto?, regular el funcionamiento del serenazgo que no está debidamente regulado, y la manera como la policía y los municipios trabajan, digamos, de la mano. Claro. Esto lo hemos discutido varias veces en tu programa. Se necesita regular eso. Entonces, ese es un segundo tema que estamos planteando. Hay otro sobre la policía, donde incluimos todo lo que es debería ser la política anticorrupción, ¿no es cierto?, incorporar las declaraciones juradas obligatorias de los miembros de la policía, declaraciones juradas anuales, cosa que no existe a nivel legal hoy día, incorporar las pruebas de control de confianza e integridad, para, digamos, pruebas de control de confianza e integridad policial. Esas son pruebas que incluyen el polígrafo, la prueba toxicológica, ¿no?, drogas y alcohol. Y luego, si tenemos las declaraciones juradas, ¿no es cierto?, verificar que el policía vive, digamos,
Claro. De acuerdo a los ingresos legales que tiene, ¿no? O sea, hacer lo que se llama, en México hay un sistema que se ha puesto en práctica hace algunos años, que funciona razonablemente bien, donde a partir de la declaración jurada, ¿no es cierto?, se hace una comprobación en terreno de cómo vive el policía y si vive de acuerdo a los ingresos que tiene o lleva un nivel de vida que no corresponde con sus ingresos legales. Entonces, eso es parte de estas pruebas de control de confianza que pueden determinar si sigues o no en la institución policial. En el tema judicial. Y por supuesto, en policía, además, ver el tema de la depuración. Eso te iba a preguntar, porque entonces, ahora esto ha cobrado, digamos, de alguna manera relieve con esta información acerca de este supuesto escuadrón de la muerte que fabricaba situaciones para, digamos, asesinar a supuestos delincuentes, para conseguir, no para eliminar a los delincuentes, que hubiera podido tener alguna clase de explicación, sino para conseguir ascensos y mejoras dentro del instituto. Promoción en la carrera policial y recursos. Y recursos. Acceso a los fondos de inteligencia. Es decir, inventar enfrentamientos, matar gente para conseguir más recursos. Eso es una cosa de loco. No, es vergonzoso. Bueno, pero lo que queremos decir es que hay sectores de la policía pues vinculados a mafias y todo lo demás. Eso lo sabemos. Lo sabemos. Entonces había la idea esta de depurar la policía. Se necesitaba una ley para eso, ¿no? Sí, digamos, mejorar el marco que existe, porque con el marco que existe tú puedes pasar a retiro por renovación, ¿no es cierto? Entonces hay que mejorar ese marco y hay que facilitar los procesos disciplinarios por los cuales tú pasas a retiro por medidas disciplinarias. Entonces estamos trabajando en eso y vamos a pedir facultades que ojalá se nos otorguen, porque es un reclamo generalizado que tenemos que enfrentar con medidas drásticas este problema, ¿no? Ahí hay la experiencia colombiana, ¿no? Ellos aprobaron una ley que le daba mayor discrecionalidad, digamos, a la policía o al gobierno para poder pasar a retiro, para poder... Pasaron a retiro 10.000 policías. Sí. El 13% de la policía. Digamos, la ventaja de ese sistema es que en base a un acuerdo político se garantizó que ningún policía que era extrañado en la institución por este mecanismo podía regresar vía amparos ante el Poder Judicial. Entonces, habrá que consensuar esta iniciativa legislativa con los órganos jurisdiccionales para asegurarnos de que eso no ocurra, ¿no? Sí, pues, ojalá que se pueda hacer. ¿Y en el terreno judicial alguna facultad delegada o no? Mira, como parte del paquete de seguridad ciudadana hay medidas que tienen que ver con la inteligencia financiera, con la extinción de dominio y con algunas medidas que serían parte del Acuerdo Nacional por la Justicia, que tienen que ver con la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial. Porque acuérdate que nosotros hemos planteado la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, pero también estamos planteando que esa reforma constitucional vaya acompañada de una reforma legal que permita transparentar los procesos, ¿no es cierto?, de selección de los consejeros por un lado y el proceso por el cual también los consejeros manejan digamos, los procesos de selección, ratificación e investigación en el Consejo Nacional de Magistratura. O sea que estamos incorporando la parte que tiene que ver no con reforma constitucional, porque eso no puede entrar en el paquete, sino lo que tiene que ver con reformas legales vinculadas al funcionamiento del CNM, estamos queriendo meterlos en ese paquete. Muy interesante. Bueno, Gino Costa, muchas gracias por tu participación ahora. Y ojalá pues que efectivamente se logre crear un clima de acuerdos en el Congreso que permita avanzar, porque los acuerdos están, uno coteja los dos programas, el de Fuerza Popular y el de Peronos por el Cambio, y ahí está el acuerdo. Hay un montón de coincidencias, entonces ahí está. No hacerlo no hay pretexto para no hacerlo, ¿no? Yo espero que la discusión de las facultades delegadas, Jaime, sea el punto de partida de esos acuerdos, ¿no? Muy bien. Fue Gino Costa, congresista de Peruanos por el Cambio.